favor. Bien, compañeros y compañeras, muchas gracias por participar en el presente foro. Para quienes militamos en un partido político como el APRA, asumimos ciertas responsabilidades de nivel político, evidentemente, pero que el accionar que asumamos como militantes, como institución política partidaria, de todas maneras va a tener un impacto en la sociedad. Hace poco yo tuve un pronunciamiento en la red WhatsApp en apoyo a nuestro compañero Henry Vázquez, que ocupa una función pública, y esa opinión fue filtrada y generó de una u otra manera un cierto impacto local, especialmente en la región Lambayeque, en el gobierno regional de Lambayeque. Entonces, esto nos hace reflexionar de que las redes sociales tienen un impacto, el Internet, son canales de comunicación que no solamente impactan en la vida política, sino también en la vida social, en la vida de todos nosotros en algún momento. Y es que consideramos, voy a silenciar, ¿ya? Voy a silenciar. Muy bien. Es que consideramos de que el accionar político cada vez más es más notorio en redes sociales. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados para jugar un papel político en redes sociales en Lambayeque? ¿Tenemos la suficiente formación para poder actuar en el Twitter, en el Facebook, en Instagram, en otras redes sociales? Nosotros consideramos desde foros anteriores de que aún nos falta algo más por aprender. Y creemos que la presencia de un técnico como Manuel Milla va a fortalecer primero nuestro interés y el accionar que podamos asumir como militantes del partido, disciplinados por cierto, pero también interesados en contribuir en levantar la organización política a la que pertenecemos. ¿Y por qué creemos que tenemos que participar en redes sociales? Porque tenemos que defender nuestra línea política, porque respondemos a una estrategia no solamente regional, sino nacional en el accionar político. Pero vuelta a la pregunta es, ¿y cómo se hace para algunos? ¿Y cómo lo puedo hacer mejor para otros? Entonces, es por eso de que con el apoyo de nuestro compañero Enrique Valderrama, pude conversar con Manuel Milla Livia, quien es un experto en el tema del marketing político, es egresado de la ESAN, de igual manera es especialista en comunicación digital a través del Centro de Capacitación y Certificación HackSpot. Es asesor de empresas en marketing, pero también es asesor en campañas políticas a nivel del Congreso de la República, a nivel de los gobiernos regionales y a nivel de las municipalidades. De tal manera que tenemos a un militante de corazón, no institucionalmente afiliado, pero como él me lo manifestó, yo soy un aprista de corazón y me siento muy contento de poder estar con los compañeros de Lambayeque. Compañero Manuel Milla, te queremos dar la bienvenida. Lambayeque te espera con mucho interés y el 99% de los participantes en esta conferencia virtual son activistas políticos. Hemos activado en política en los diferentes escenarios, desde el colegio, los institutos, las universidades, el sindicato y diferentes organizaciones existentes, colegios profesionales, etc. Manuel, te damos la bienvenida y te dejo el audio para que
puedas, el audio y el video, para que puedas desenvolverte en esta gran conferencia que todos estamos esperando. Activas tu audio. Activas tu audio, Manuel. Bien. ¿Me están escuchando bien? Muy bien. ¿Sí? Sí. Perfecto. Espera, lo que pasa es que quería yo, como les decía, primero agradecer a Julio y a Quique por la invitación. Yo, como les decía, estoy conectado ahorita en dos versiones. Voy a salir de una. Muy bien. De una, ¿ok? Muy bien. Ok. Estás con la laptop ahora. Conversación redes sociales, ¿cierto? Mi especialidad es el marketing. Y la idea era poder compartir con ustedes también algunas imágenes. Por eso he visto un poco, creo que ya está. Se te escucha entrecortado, Manuel. Se te escucha entrecortado. Estabiliza. A ver, voy a congelar mi video. A ver, ya. Parece que salió. ¿Salió? A ver. Hola. ¿Ya? ¿Ya estamos? Muy bien. Ahora sí. Ok. Ya, mil disculpas. Lo que pasa es que quería compartir con ustedes algunas imágenes. Eso lo voy a tener que hacer posteriormente porque tengo algunos problemas de conexión con la computadora. A través del teléfono creo que es mucho más, la comunicación es mucho más viable. Bueno, para empezar, gracias por la invitación. Lo que quería comentarles para entrar de lleno en el tema es que las redes sociales son una pieza importantísima en la comunicación política, pero es eso, una pieza más. ¿Ok? A lo largo de todo este tiempo que vengo trabajando tanto en el sector privado como en algunas experiencias con la política, siempre intento hacerles llegar una primera idea, ¿no? Y la primera idea es que la comunicación, como todos sabemos, desde muy temprana, digamos, desde el colegio, conocemos un esquema de comunicación básico, ¿no? El esquema de comunicación básico es el que incluye al emisor, el mensaje y el receptor, ¿no es cierto? Ese es el esquema más básico que podemos encontrar de comunicación. Sin embargo, ahora con la aparición de la Internet, que básicamente es un medio de comunicación bidireccional que no teníamos antes. ¿Okay? Antes simplemente uno ponía un aviso, lanzaba un discurso, ponía un spot en la televisión y para poder recibir la información de regreso, ¿me escuchan bien? Sí, ¿Sí, muy no? bien. Para poder informarnos de cómo había impactado esa emisión de mensaje, había que esperar, había que seguramente hacer una encuesta. Ahora lo que tenemos entre manos es una herramienta que nos permite poder medir inmediatamente el impacto de una campaña. Ok, esto se da en casi todos los formatos digitales. ¿Por qué las redes sociales ahora son tan importantes? Porque es el lugar donde inmediatamente cualquier contenido que nosotros podamos postear ahí va a recibir un impacto y va a recibir una respuesta. Esa respuesta es justamente la característica que ha
redibujado este primer esquema básico de comunicación. Ahora, el emisor de la comunicación, el emisor como elemento inicial de este esquema, se convierte también en el mensaje, en el contenido, ¿ok? Ahora es mucho más fácil para la gente poder comparar al emisor con el contenido, con el mensaje. Ya no lo ven por separado. Es decir, una persona que habla de honradez tiene que transmitir en su persona, personificar la honradez, para ponerles un ejemplo muy gráfico. El otro elemento, que es lo que era antes el mensaje, pasa a ser el formato y los canales. Es decir, la vía a través de la cual nosotros enviamos el mensaje. Ahora es lo más importante de ella, viene a ser qué formato utilizamos, ¿ok? Y a través de qué canales lo vamos a comunicar. Me explico. Cuando uno hace un video, corto, largo, existe un lugar o una red social apropiada para eso. Si yo emito, por ejemplo, un video a través de Twitter, no va a ser tan bien recibido como si yo lo emitiera a través de YouTube, que es una red social hecha para videos. Cada una de las redes sociales tienen como se le dice ahora, un ecosistema propio. Cada una de ellas tiene una regla y ha sido construida como para servir a cierto tipo de comunicación. ¿Ok? Entonces hay que saber utilizarlas de acuerdo a ese ecosistema, a esas reglas que existen. Y en la última parte es el receptor, pero este receptor ya no es pasivo. Entonces ya no es un receptor como en el esquema inicial, en el esquema básico, ahora es un interlocutor. ¿Okay? Y así hay que tomarlo. Entonces se cometen muchos errores en redes sociales, por ejemplo, cuando empresas, instituciones o personajes públicos emiten o postean un tweet y empiezan a recibir una serie de respuestas y nunca las responden. Es como ir por la calle y saludar a alguien y que no te responda. Eso es un grave error, para empezar, porque estamos, como decía al principio, desaprovechando una herramienta tan novedosa y tan revolucionaria que nos permite establecer una comunicación bidireccional. Entonces, hacer eso es no utilizar realmente las redes sociales apropiadamente. Luego de esto, yo tendría que decirles algunas cosas sobre la metodología, ¿ok? Todo tipo de campaña, todo tipo de emprendimiento que queramos hacer a través de las redes sociales, a través de la internet en realidad, necesita una metodología de trabajo, ¿ok? Entonces no basta con tener buenas ideas, con amanecer inspirado para postear una información, un comentario, sino que hay que tener una metodología de trabajo. Entonces, todos los emprendimientos exitosos de Internet, a menos que se trate de una persona muy extremadamente conocida, que cualquier cosa que escriba inmediatamente recibe respuestas, recibe likes, a menos que se trate de eso, incluso esa gente también lo hace de manera profesional, es importante llevar a cabo una metodología. Y esta metodología tiene que responder como es lógico, a un trabajo organizado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la primera parte, que es elaborar un arquetipo. Es decir, si por ejemplo, como en este caso somos un partido político, ¿qué cosa queremos transmitir? ¿Quiénes somos? Entonces hay que responder a tres cosas importantes. Las dos primeras casi todo el mundo las responde, ¿no? Y esto se llama el círculo de oro. Son tres círculos concéntricos. El primero responde a qué es lo que hacemos. Eso casi todos dicen, o se toma como algo ya obvio, qué es lo que estamos haciendo.
El segundo círculo es cómo lo hacemos, ¿ok? Y el tercer círculo de este esquema es responder la pregunta ¿por qué lo hacemos? Cuando uno contesta o se pregunta primero y luego lo contesta después de una debida reflexión, uno se contesta ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué hago política? ¿Por qué estoy en un partido? ¿Por qué? Todo esto como un colectivo, ¿se entiende? Entonces empezamos a transmitir realmente una razón de ser que va a llegar a las sensaciones, no al racionamiento de la gente, sino a los sentimientos, a las emociones de la gente. La gente se va a identificar con alguien o con un grupo de gente o con una organización que les explica por qué hace las cosas que hace. Esto es la primera parte, porque esto va a empezar a dibujar lo que llamamos el arquetipo. ¿Y qué cosa es el arquetipo? Es una reunión de habilidades reales que nos caracterizan. Todos tenemos habilidades, tenemos defectos, ¿no? Pero el arquetipo se construye a partir de una serie de habilidades positivas, ¿no? Y se construye una imagen. Por ejemplo, hay políticos que han construido muy bien su arquetipo, ¿no? Por ejemplo, aunque no nos guste, hay políticos de un lado y del otro, pero hay gente que, por ejemplo, Cristina Kirchner es algo así como la madre, ¿no? Ella trata siempre de proyectar una imagen de madre, como lo hacía Evita, ¿no? En el caso de Mujica, en Uruguay, él es el viejo sabio, ¿no? Entonces, toda su comunicación responde, su comunicación verbal, textual, de imagen, responde a ese arquetipo. Y así podemos encontrar una serie de líderes políticos y de instituciones políticas que han encontrado exitosamente cuál es su arquetipo, y eso es lo que proyectan. Y a partir de esa definición es que se empieza a construir una historia, de la cual se habla mucho ahora, ¿no? Construir un storytelling, una historia, una narrativa, que tiene que responder de manera lógica, que tiene que hacer match con este arquetipo. Entonces, la narrativa, la historia, tiene que constituir o tiene que incluir, mejor dicho, una serie de pasos o de etapas que tienen toda historia exitosa. Una historia no se puede contar hablando solo del villano, por ejemplo. Es algo que siempre repito a mis amigos que compartimos este lado de la vereda en política, no solamente a priistas, sino de otras tiendas, que continuamente critican al gobierno. Está bien criticarlo, pero no solamente criticarlo. Porque una parte, digamos, una historia exitosa, como les decía, cuenta la historia de un villano, de un héroe, de una víctima, etcétera, etcétera, pero no solamente del villano. Entonces hay que construir una historia que cause, que enganche, que a la gente le guste encontrarse reflejada en ella, ¿okay? Que despierte emociones y que, mejor aún, que incluya causas a las cuales seguir, porque la gente sigue causas, la gente no vota racionalmente, vota por emociones, vota por gustos, ¿no? Entonces, si no le damos eso, y eso es lo que viene haciendo bien, digamos, el comunismo, ¿no? Está elaborando ya hace muchos años, hace décadas, diría, una historia exitosa, ¿no? Una historia que convoca, sobre todo a jóvenes, ¿no? Y que se cuenta con sus propias palabras, sus propias frases que van sacando cada momento. Y eso es importantísimo. Entonces, el arquetipo, en base al arquetipo vamos a crear una historia, y esa historia se va a traducir primero en distintos lenguajes, porque tenemos que estar seguros a quién le vamos a contar la historia, ¿ok? Tenemos que saber que a un joven, a una persona mayor, a una persona de la costa o de la sierra o de la selva, no se le cuenta la misma historia ni con el mismo formato, porque cada uno de nosotros tenemos unas vivencias distintas, tenemos una manera de procesar la información distinta, tenemos preferencias de fuentes de información. Yo prefiero consumir videos, otro prefiere consumir libros,
otro prefiere consumir memes, ¿no? Existen muchos formatos y entonces en base a la audiencia que nosotros hayamos elegido, o los distintos tipos de audiencia, es que nosotros vamos a elaborar versiones de ese mismo mensaje, de esa misma historia, pero con distinta presentación. Luego tenemos que construir una página web. Ahora se le llama landing page. Landing page es una página de aterrizaje. O sea, es una página web a donde van a ir a aterrizar todos los, digamos, individuos que se vean interesados por nuestra información, por nuestra propuesta, por nuestras ideas. Esto se lo voy a contar después, la parte de cómo se engancha la red social con la landing page. Luego de esto, cuando nosotros construimos una página web con ciertas buenas prácticas que se tienen que utilizar, como por ejemplo el SEO, el SEM, que son abreviaciones de técnicas para poder aparecer en los primeros lugares de Google. Ya sabemos que Google es la guía máxima de consulta, reúne pues todas las capacidades de una biblioteca, de una guía de teléfonos, de una enciclopedia, es donde cualquier persona del mundo recurre para informarse de algo. Entonces, si no estamos ahí, no existimos. Y para eso existen técnicas y existen buenas prácticas para estar siempre presente, por lo menos en los primeros lugares, que es lo más importante. Luego de esto, luego de establecer una página web con características de SEO y de SEM, como les decía, luego hay que incluir herramientas de gestión de redes. Estas herramientas nos van a permitir poder hacer una gestión apropiada de nuestra actividad en las redes sociales. Ustedes habrán visto de repente en Twitter o en Facebook existe un cierto nivel de información sobre la actividad que nosotros llevamos a cabo ahí. Sin embargo, existen otras herramientas mucho más profundas que te permiten hacer reportes, que te permiten hacer seguimiento, que te permiten hacer un cronograma, que es muy importante también en las redes sociales para poder estar siempre presente. La web es como la casa de uno, como la oficina, como la dirección. Entonces tiene que estar siempre bien alimentada, tiene que estar siempre con alguien presente ahí, porque viene a ser, como les decía, la nueva oficina, la nueva casa. Nos ofrece, nos permite tener reputación. La gente que se interesa por alguna institución, lo primero que va a buscar es su página web. Y las redes sociales vienen a ser como los jaladores, ¿ok? Ese es un ejemplo que es el que me parece más gráfico, ¿ok? Es como cuando tengo una tienda en un centro comercial muy grande con muchos competidores, ¿qué hago? Pongo un jalador afuera, ¿no? Alguien que puede ser una chica bonita o puede ser alguien con una gran capacidad de acercarse a la gente e invitarla a pasar. Esos son las redes sociales finalmente. Entonces, en esta metodología, lo importante es saber que uno está enganchando gente, jalando gente hacia su tienda. ¿Qué vamos a hacer con estas personas cuando lleguen a la tienda? Para eso tenemos que tener otro tipo de técnicas y estrategias. Hay que empezar a hablar. Entonces, la comunicación a través de la comunicación digital, a través de estas herramientas, nos permite poder incluso personalizar nuestros mensajes, también con técnicas y herramientas adicionales. Pero lo importante es seguir una metodología. Esta metodología son estos pasos que le acabo de mencionar. Cada uno de estos pasos tiene que desarrollarse. Las redes sociales son la muestra, la manera como nos mostramos de forma general. No entramos a identificar necesariamente en ese momento un mensaje muy profundo, porque las redes sociales no te lo permiten, que son redes ágiles, son para mensajes cortos. Entonces a nadie voy a poder transformar así, a nadie voy a poder convencer y hacerlo partícipe activo de mi causa, sino a través de este viaje que le vamos a hacer pasar desde la red social hacia nuestra página web,
donde con técnicas especiales como los botones de acción, como trabajos con emailing, vamos a conseguir que la gente poco a poco va a irse fidelizando. ¿Okay? No es el mismo caso que una empresa que tiene muchos años exitosos en el mercado y que no ha tenido crisis, ¿no? Estas compañías como por ejemplo Starbucks es una love brand, es una marca que la gente ama, ¿ya? Entonces lo que ellos hacen es buscar fans, ¿no? Gente que entonces ellos no venden a través de Facebook, no venden a través de Twitter o de Instagram, ellos lo que hacen es promocionar su imagen. Ya la gente después irá a parar cuando quieren ir a una de las tiendas o enterarse más sobre ellos, irán a parar a su página web o irán directamente a una tienda. Para el caso, digamos, proponerles algún ejemplo ya más práctico que nos atañe a nosotros, sin querer criticar ni nada, sino como una sugerencia. La página web principal del APRA no tiene por ejemplo, no tiene un formato para inscribirse, no tiene una clara guía de los comités nacionales. Si yo soy, por ejemplo, un simpatizante aprista que quiere comenzar a tener más contacto, no puedo hacerlo porque no tengo, primero que nada, una ficha de inscripción, que de repente después se puede formalizar cuando yo pueda firmarlo directamente, pero hay cosas que se tienen ya que comenzar a hacer en el partido, ¿no? Empezar a digitalizarlo. La base de datos es un tema muy importante. Entonces, a partir de toda esta metodología, cuando uno logra empezar a contactar y a identificar a su audiencia, uno va construyendo una base de datos. Esa base de datos nos va a servir para poder empezar a tener una comunicación directa y personal con cada uno de la gente que se acerca, ¿no es cierto? No tienes que escribirle uno por uno, pero sí puedes empezar a identificar grupos y hay herramientas para ponerle a cada mensaje el nombre, ¿no? El mismo mensaje muy, muy acotado para mi propia, digamos, zona demográfica, pero con mi nombre personal. Manuel, te invitamos al webinar de tal cosa, es mucho más personal. Entonces, así existen muchísimas técnicas, muchísimas buenas prácticas que podemos utilizar para optimizar nuestra presencia en Internet y en las redes sociales. Yo quería mostrarles, pero lamentablemente yo me comprometo a enviarles de repente esta presentación, ¿ya? Pero técnicamente ahorita tengo problemas, pero la computadora ha estado haciéndose una actualización que a veces aparecen periódicamente, pero es importante todo esto que les digo, empezar a desarrollar una organización. Yo trabajo, por ejemplo, con algunas empresas y la parte más importante de esto es que que la gente que se va a dedicar a esto interiorice que es importante trabajar con una metodología, que es importante trabajar con un orden. Entonces, existen plantillas, por ejemplo, para hacer formatos de infografía, memes, una serie de plantillas muy útiles. Existen otras que también les puedo compartir, que sirven para hacer un cronograma por cada red social. Es importante esto porque esto es el corazón de cada campaña. Una campaña de redes, una campaña digital, se tiene que plasmar en contenidos que se van a publicar. Estos contenidos tienen que planificarse, tienen que hacerse, ¿no? Es un esfuerzo creativo y un esfuerzo organizativo poder tener una serie de contenidos, mientras más originales y propios, mejor, ¿no? Para irlos publicando cada cierto tiempo e ir midiendo la respuesta de nuestra audiencia a cada una de estas campañas. Una de las maravillas de este trabajo es que las campañas pueden ser flexibles. Es decir, si nosotros por ahí no apuntamos bien con un contenido, lo podemos cambiar.
¿no? Casi inmediatamente, cosa que no sucedía antes. Antes tú mandabas a hacer un letrero, un spot que te había costado dinero y ya estaba hecho. No lo podías cambiar al día siguiente si es que, si es que podías sondear la respuesta, alguna respuesta negativa. Entonces, resumidas cuentas, el trabajo tiene que ser metodológico, hay que hacer un esfuerzo por incluir herramientas tecnológicas para hacer las mediciones y para hacer una buena gestión de las redes, ¿no? Y nada, creo que para empezar, creo que está bien, creo que podría darles el pase a ustedes para si quieren hacer alguna pregunta, no sé. ¿Me escucharon? Hola, Julio. ¿Me escuchas? ¿Estamos bien? Ahora